¿Qué es lo que ha pasado con las cianobacterias? Todos los uruguayos estamos pagando, conoce, una tasa ambiental. Esa tasa ambiental es el costo de los productos químicos que se necesitan para limpiar esa agua que usted no ensució y yo tampoco. Es como si mi vecino tirara su basura en la puerta de mi casa y yo tuviera que pagar un servicio de limpieza para que la levante. Está claro. El señor presidente me solicitó que en nombre del gobierno o del Poder Ejecutivo anunciara formalmente el envío al Poder Legislativo de un proyecto de ley que suscribimos el ministro de Economía, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y quien les habla. Este proyecto es una modificación a la ley vigente actual de riego y tiene como objetivo el fomento del desarrollo del riego para el Uruguay. En el Estado, ¿no? El Estado es el responsable, es el guardián de la protección ambiental. Eso está en parte del artículo 47 de la Constitución cuando dice que la protección es de interés general. Cuando hay un bien de interés general, quien está encargado de ser el custodio de ese bien es el Estado. Es eso lo que está sucediendo. Y de eso todavía tenemos poca conciencia. Fuera del costo en dinero y de lo injusto de la situación, de que nosotros estemos pagando como ciudadanía lo que otro ensució, fuera de eso hay otro asunto. ¿Cuántas playas se inhabilitan a lo largo del verano por presencia de cianobacterias en las costas uruguayas? ¿Cuántos animales, y ahí me puedo referir concretamente al caso del Río Negro, cuántos animales de productores agropecuarios mueren a orillas del Río Negro por haber bebido en esas aguas? El señor presidente me solicitó que en nombre del gobierno o del Poder Ejecutivo anunciara formalmente el envío al Poder Legislativo de un proyecto de ley que suscribimos el ministro de Economía, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y quien les habla. Este proyecto es una modificación a la ley vigente actual de riego y tiene como objetivo el fomento del desarrollo del riego para el Uruguay. Ellos organizaron un taller regional sobre acceso al suelo urbano para vivienda, para uso habitacional, y realmente esa es una de las grandes dificultades que a veces encontramos a la hora de encontrar terrenos aptos, viables para la construcción de vivienda en el departamento. Y sin duda que a través del tiempo, en conversaciones, en intercambio con las distintas organizaciones, con las cooperativas, con el propio movimiento, pero también desde la responsabilidad que tenemos como gobernante, la necesidad justamente de optimizar los recursos. Y en ese sentido, históricamente, ha habido poca, si se quiere,
poca aprehensión al tema, ¿no? Desde el punto de vista que se dejaba libre, se dejaba el rol director que debería tener una intendencia, en este caso el ministerio, en el desarrollo urbanístico de la ciudad, estaba dejado de lado. Y eso hacía que, bueno, que muchas viviendas, que muchos complejos de viviendas se fueran a la periferia de la ciudad, lo que conllevaba siempre que íbamos atrás con los servicios, íbamos atrás con la calle, íbamos atrás con el alumbrado. Y por supuesto que a los propios cooperativistas, a los propios beneficiados de esa vivienda se les hacía cuesta arriba, porque también faltaban servicios esenciales como el tema del saneamiento. Bueno, a partir de lo que fue la ley de ordenamiento territorial, el desarrollo sustentable, a partir de lo que fueron la elaboración de los planes locales de ordenamiento, de lo que es ahora el plan Paysandú, que nos permite mucha más herramientas para justamente tener suelo y suelo de calidad, el suelo apto y viable, tratando de densificar, ¿no? Tratando de que en los lugares que tenemos dentro de la ciudad vacíos, podamos también ahí utilizarlos para vivienda. Y bueno, hoy en este taller regional que el Ministerio nos plantea, bueno, la posibilidad de intercambiar experiencias, la posibilidad de compartir estrategias que hagan justamente la necesidad de generar una estrategia nacional entre todos y bueno, justamente tratando de desarrollar al máximo posible la herramienta que la propia ley nos brinda y las posibilidades que tenemos ahora, vamos a tener ahora a partir de la aprobación del plan Paysandú, justamente tratando de que haya mejores posibilidades para la generación de viviendas en el departamento. En eso estamos y bueno, seguramente la instancia hoy será muy fructífera en ese sentido. Ahora estamos próximos a comenzar un trabajo que va a trabajar específicamente sobre los padrones municipales, justamente un convenio también con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y que va a posibilitar poner arriba de la mesa un listado completo, actualizado. Bueno, tenemos varios terrenos, ¿dónde están? El tema dominial, ¿cómo está? ¿Dónde están los servicios? Todo ese tipo de cuestiones que no la teníamos, parece mentira, pero la Intendencia como Paysandú todavía no lo tenía. Este convenio nos va a permitir trabajar en forma importante con eso y bueno, al cabo de este año probablemente ya tener un panorama completo, en primer lugar, de lo que son los predios municipales. Y después a partir de eso, seguir desarrollando y mirando la ciudad y el departamento en su conjunto, detectando lugares donde es necesario densificar, donde es necesario también pensar en la generación de espacios públicos, porque también ha pasado en algunas áreas de la ciudad que ha habido calle, ha habido desarrollo urbanístico, pero no se ha pensado un espacio público para la gente, que también pasa a ser una necesidad imprescindible. O sea que estamos trabajando fuerte en ese sentido, estamos trabajando un buen vínculo con el Ministerio y bueno, tratando de que en definitiva todas estas cuestiones vayan en beneficio de la gente, que por otro lado ve como con ojos muy buenos, ¿no? El tema del predio Pailana es un ejemplo concreto de lo que nosotros estamos diciendo en una palabra y que capaz que en este trabajo silencioso que muchas veces no sale a la palestra pública no es posible apreciar. Es posible apreciar después con ejemplos concretos, reitero, como el caso de Pailana y otros lugares en los cuales nosotros estamos trabajando para poder hacernos de uso de calidad y viable para la construcción de vivienda, apelando a distintas herramientas. Y a partir de eso, bueno, tratar de desarrollar al máximo los distintos planes que entre Vivienda y Ministerio estamos tratando de implementar en el departamento. A mí me parece muy importante justificar esta acción, porque va a haber un antes y un después en el desarrollo de la agricultura del Uruguay si esta ley se aprueba y los instrumentos que se proponen en la ley son utilizados. Uruguay es un país que tiene una economía cada vez más diversificada y una inserción internacional cada vez más amplia y diversificada, pero sigue teniendo en la producción de alimentos y de fibras una de sus bases fundamentales. El Uruguay es un país de 3 millones de habitantes que solamente puede crecer hacia el exterior con una inserción comercial que sea competitiva. Eso tiene muchísimo que ver con la productividad y también con la sostenibilidad. El aumento de nuestra producción tiene que darse de forma de intensificación sostenible, pero también el agua o el manejo inteligente del agua es un instrumento para adaptarnos al cambio climático, ese que nos está dando cada día con más frecuencia dificultades. ¿Y con esta privatización eso no se solucionaría? No, al contrario, eso se multiplica. Eso se multiplica. Por eso los primeros... ¿Y ellos no lo presentan como una solución? No, los primeros que salieron al cruce de este espantoso proyecto, de este proyecto dramático para el país,
fue la Facultad de Ciencias, diciendo, señores, ustedes no nos consultaron. ¿Para qué tenemos una universidad? ¿Para qué tenemos científicos? Ahora, ustedes no nos consultan, vamos a hablar igual. Este proyecto pone en riesgo, pone en peligro y va a afectar la salud del agua, tanto rural como en las ciudades. Este miércoles 9, la Intendencia firmó un convenio con la empresa de reciclado de neumáticos en desuso. Se cierra así una experiencia de responsabilidad sanitaria y medioambiental. El intendente interino anunció además que se presentó ante la OPP un proyecto de readecuación del vertedero. Marco García estuvo acompañado por el director general interino de Servicios de Ordamérico, la encargada de la Unidad de Gestión Ambiental, Mercedes Paradiso, y el gerente del Plan Reciclo NFU, Neumáticos Fuera de Uso, Lumber Andrada. Ante escribano municipal fue suscrito el convenio que deja institucionalizada la gestión que la Intendencia desarrolla con los neumáticos usados. Marco García señaló que el gobierno departamental viene trabajando en lo que hace a la gestión integral de residuos en general. Mencionó las experiencias con residuos sólidos urbanos, cambios en la frecuencia de la recolección, incorporación de más contenedores, las tareas de la UGA en educación ambiental y colocación de más centros de entrega voluntaria. Que todo apunta sin duda a ir mejorando la gestión en lo que hace a residuos, pero que también a lo que hace a la gestión y a la vida útil del vertedero. En ese sentido también ya es bueno informar que fue presentado ante la OPP y los Fondos de Desarrollo del Interior la semana pasada un proyecto de readecuación de lo que hace al actual vertedero, un proyecto de más de 30 millones de pesos que va a estar sujeto ahora a evaluación, que significan trabajos en lo que hace a caminería del vertedero, pluviales, mejora desde el punto de vista de lo que son las actuales piletas, lixiviados y readecuación de los procesos de lixiviado y a su vez la construcción de una nueva celda para la deposición y gestión final de residuos sólidos urbanos. De la mano también de una inversión de alrededor de 10-11 millones de pesos en la compra de un bulldozer que estará próximo a llegar en este año. Américo, director interino de servicios, dijo que al gestionar residuos se pondrá énfasis en el cumplimiento de la normativa y el cuidado sanitario para prever la infestación del mosquito que transmite el dengue y otras enfermedades. La empresa llegará a todos los gomeros de la ciudad e instalará próximamente un centro de acopio en 2 contenedores en el vertedero municipal. Vamos a charlar a partir de este momento con la señora Silvia Martínez, que llegó en la noche de hoy a Maldonado y gentilmente nos está acompañando para hablar sobre la ley de riego. Qué tema este, ¿no? Buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bien, agradecidísima. Bárbaro. ¿Cómo podemos poner el tema arriba de la mesa? Yo diría que justamente
¿Dónde está el tema? Arriba de la mesa, porque hasta ahora quien nos está escuchando seguramente, me atrevo a decir seguramente, no ha oído hablar en absoluto de que el Senado ya aprobó por unanimidad, es decir, con los votos del Partido Independiente, Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, el texto de una nueva ley de riego. Lo primero que le diría es que es asombroso para alguien que tenga espíritu democrático y participativo pensar que tanto el Parlamento en la parte de la Cámara de Senadores como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es el padre de este proyecto, como el resto del Poder Ejecutivo, no hayan informado debidamente a la población que está concernida por eso, porque todos nos levantamos en la mañana y ¿qué hacemos? Preparamos un café, un té o un mate. Y de ahí en adelante el agua forma parte de nuestras vidas. Estamos concernidos por esto. Alicia, los defensores dicen que es positivo para combatir los efectos de las sequías y aumentar la producción por hectárea. A ver. Exactamente, ese es el argumento. El proyecto que dice en reglas generales. Entonces, en reglas generales, este proyecto es el marco jurídico para la privatización y el manejo a través de privados de toda el agua rural. En el Estado, ¿no? El Estado es el responsable, es el guardián de la protección ambiental. Eso está parte del artículo 47 de la Constitución cuando dice que la protección es de interés general. Cuando hay un bien de interés general, quien está encargado de ser el custodio de ese bien es el Estado. Eso es lo que significa la declaración de que la protección del ambiente es de interés general. Lamentablemente, esa segunda respuesta a veces, o en la gran mayoría de los casos en los que yo he tomado intervención, ha sido frustrante también. El Poder Judicial no está acostumbrado a dar respuestas en temas ambientales. Cuando me refiero al Poder Judicial me refiero tanto en el aspecto penal, donde quizás una de las grandes carencias que tenemos es que no tenemos un verdadero de normas penales ambientales, pero sí tenemos algún otro tipo de normas que pudieran ser aplicadas y que sin embargo no son aplicadas, como no delitos que refieren a la salubridad pública. Tampoco en la faz civil, que es en la que actúo yo, que soy fiscal civil, tampoco hemos obtenido respuestas del Poder Judicial. El Poder Judicial no está acostumbrado a recibir estos asuntos y vamos a ser sinceros, el Poder Judicial integra el Estado y en la medida que integra el Estado y en la medida que el Estado en algunos temas de forma sumamente clara se ha asociado a estas inversiones, la presión que hay y que existe sobre las decisiones judiciales es muy importante. Yo hablé del efecto Botnia, en el sentido de que existe en el Uruguay una jurisprudencia antiambiental. ¿Por qué yo la llamo el efecto Botnia? Pueden llamarlo el efecto Aratirío, pueden poner el nombre que quieran. Porque yo entendía que en cualquier reclamo ambiental que se haga en el Uruguay, lo haga el fiscal Viana, lo haga el particular que sea, o lo haga la ONG que sea, la justicia lamentablemente no le va a dar razón a esa demanda, sea cual sea la demanda, porque eso va a dejar en evidencia que con Botnia se hicieron mal las cosas. Con Botnia se violó toda la legislación ambiental vigente en el Uruguay. Entonces, darle la razón a la causa ambiental en un problema de transgénicos, en un problema de fumigación, en un problema de minería, supone reconocer que en un episodio anterior que marcó un quiebre, la destrucción del derecho ambiental en el Uruguay, porque se violaron todas las normas del derecho ambiental, como fue el tema de Botnia, supone decir que ahí se hicieron mal las cosas. Si te preguntás, ¿qué está haciendo la Intendencia de Paysandú? 7 barrios de la ciudad quedarán con nueva infraestructura. Desagües de pluviales, cordón cuneta, pavimentación, rampas y alumbrado LED.
Ya hicimos Del Pero y La Curtiembre Casa Mole. Este año arrancamos con Solari Gamundi y El Roble. Compromisos cumplidos. Intendencia de Paysandú. Esta ley es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque todos nosotros votamos Que la defensa del agua como derecho fundamental e inalienable en Uruguay. Y además votamos que el agua no es una mercancía, el agua es un derecho humano. Este proyecto de ley, de ser aprobado, mercantiliza y convierte en un producto, en una mercancía, o sea que va a tener dueños al agua. Y no es el agua de un rinconcito de 3 hectáreas, es el agua que finalmente, repito, llega a nuestras casas. ¿Por qué la privatización en el área rural? Porque se disfraza como ley de riego. Y a nuestro entender es un disfraz. Conjuntamente, usted tiene la propiedad de la tierra, eso es indiscutible. Sí. Ahora, esa tierra va a tener en propiedad también el agua, eso es inadmisible. Este proyecto, además de ser inconstitucional, es un proyecto peligrosísimo, tanto para la producción nacional de lo que nosotros comemos, porque nosotros comemos de pequeños y medianos productores. Exacto. La leche es de pequeños y medianos productores en su inmensa mayoría y privilegia a todos aquellos rubros de los que nosotros no comemos, que son los cultivos transgénicos de soja y de maíz y sorgo esencialmente. Con gran desparpajo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca así lo planteó en un comienzo. Quienes sufrieron mínimamente el año pasado consecuencias de una microsequía fueron las grandes, extensas producciones de soja y de maíz transgénico, que requieren cantidades inusuales para lo que es el cultivo en la tierra, por el tipo de explotación que se hace. O sea que además esta ley tiene nombre y apellido. Esta ley está hecha para los megaproductores de soja y de maíz transgénico, que, como usted y yo sabemos, son en su inmensa mayoría, además, productores extranjeros, internacionales, ¿no?, que no tienen patria en nuestro suelo. El Estado se ha convertido en la mayoría de estos emprendimientos en un socio, y entonces el Estado se ha vuelto inconfiable desde el punto de vista del ejercicio de una función objetiva como es la función de control ambiental. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Saber que cuando uno está haciendo una denuncia tiene esa estructura contaminada de alguna manera. Pero no hay que dejar de hacerlo. Muy bien, los fiscales somos representantes o procuradores del cumplimiento de la ley. Esa es nuestra función esencial. No de cualquier ley, sino de todas aquellas disposiciones que suponen el cumplimiento de un orden público, de una causa pública. Es decir, todas aquellas normas que afectan lo que se llama la causa pública o el interés público, los intereses generales de la nación. Bien. Nosotros actuamos en función de esos intereses, en defensa de esos intereses. Bien, explicabas aquí en la conferencia que en Uruguay no hay específicamente una función judicial para la conservación o el cuidado o la protección del medio ambiente. No existe sí un cargo de protector del medio ambiente o de procurador de la protección del medio ambiente o de ombudsman, como se conoce habitualmente. Los fiscales sí tenemos asignada la protección de los intereses difusos, entre ellos la protección del medio ambiente, y tenemos asignada la defensa de los intereses generales, como le explicaba, y entonces, como la protección del medio ambiente ha sido declarada de interés general por la Constitución, obviamente eso deriva en que sea competencia nuestra la defensa del medio ambiente. Sí, en la medida que supone esencialmente el condicionamiento de la voluntad de nuestros poderes del Estado, ¿no?, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y del Poder Judicial. En especial cuando juegan de por medio algunos institutos jurídicos como los tratados de inversión y los contratos de inversión, que llevan entre sus cláusulas
compromisos que suponen que los tres poderes del Estado queden comprometidos o queden de alguna manera sojuzgados o sometidos a la decisión de estas inversiones extranjeras. Bueno, la necesidad de inversiones extranjeras habitualmente se habla de ello y se explica y se dan las razones. El problema no es que el país necesite o no inversiones extranjeras, sino a qué precio está recibiendo este tipo de inversiones extranjeras. Lamentablemente estas inversiones necesitan tener una serie de seguridades que suponen una serie de condicionamientos, ¿no? Que se les concedan una serie de permisos, que se les otorguen una serie de franquicias económicas, de franquicias tributarias, y eso condiciona el accionamiento del Estado, porque el Estado se transforma de alguna manera en una suerte de socio de esos emprendimientos, y entonces lo que perdemos allí es la confiabilidad en la gestión pública del Estado, en lo que tiene que ver en especial con la evaluación y el control de los problemas ambientales. Yo le llamo a estas corporaciones, que normalmente nosotros repetimos las palabras transnacional y multinacional, las llamo anacionales. ¿Por qué? Porque creo que el concepto de transnacional o multinacional refleja la idea de que tienen una nacionalidad o que tienen una nacionalidad múltiple, ¿no? Y en realidad no es así. Estas corporaciones, muy poderosas económicamente, son verdaderos agentes de poder que coquetean, tutean a los estados de igual a igual, o a veces en una posición dominante, una posición superior. Y entonces ellos no tienen una nacionalidad, son empresas sin nacionalidad, que el único leitmotiv por el cual se movilizan es sus dividendos y sus negocios, y nada más que otra cosa. No tienen las características de un Estado, porque no, un Estado supone sí la existencia de una nacionalidad, sino que se mueven al igual que los Estados, pero no son Estados. Para entenderla mejor, ¿qué significa cuando habla usted de privatizar el agua? Exactamente, entonces... ¿En qué influye en el que cuando abro la canilla yo? ¿En qué va a influir? Le cuento cómo es el esquema. A ¿sí? ver. Se proponen armar sociedades de riego con operadores de riego que pueden ser productores o pueden ser empresas, fondos de inversión nacionales o extranjeros. La única limitación que tienen los extranjeros es que no pueden ser socios mayoritarios. Ajá. Esas sociedades de riego, con sus operadores de riego, van a tener la autorización, el derecho de embalsar agua en las cuencas más importantes del país. Cuando uno dice embalsar, represar agua, está diciendo conjuntamente dos cosas. Una, usted va a detener el agua, la va a llevar a una represa, y por favor que nadie imagine esas represas que tenemos vistas. Esto no va a ser esas represas a las que estamos acostumbrados. Esto van a ser inmensas represas. No estamos hablando de represas medianas y pequeñas que Uruguay ya tiene. Es otro concepto de represa. Cuando usted represa el agua, usted disminuye forzosamente la cantidad de agua del curso, el caudal. Claro. Eso lo entendemos todos muy claramente. Aguas abajo. Una cuenca hidrográfica es como si uno mirara un árbol, ¿no es cierto? Tiene todos esos pequeños afluentes que se van organizando en arroyos y en ríos. Cuando usted detiene el curso de esas aguas, sucede, y esto no es una teoría, esto es de lo que está sufriendo el Uruguay, sucede lo que está pasando en los embalses del Río Negro y en los embalses, por ejemplo, Aguas Corrientes en el Santa Lucía. ¿Qué es lo que sucede? Está la carga de nutrientes, de alimentos para ese tipo de agricultura, además, intensiva particularmente, en fósforo, en nitrógeno, que todos esos nutrientes, lavando el agua, la tierra, se los lleva a las represas y ahí alimenta las algas, proliferan las algas, tapan las superficies, no permiten el ingreso de la luz solar y se desarrollan aquellas famosas cianobacterias. ¿Qué es lo que ha pasado con las cianobacterias? Todos los uruguayos estamos pagando
conoce una tasa ambiental. Esa tasa ambiental es el costo de los productos químicos que se necesitan para limpiar esa agua que usted no ensució y yo tampoco.